Bien, pues nos habíamos quedado en lo que se refiere a la teología de la cruz y ahora vamos a ver un poco las consecuencias que tiene esta doctrina luterana, la teología de la cruz. Y nos vamos a referir sobre todo a lo que llamamos la dialéctica de la exclusión. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo en el protestantismo en general hay un pensamiento de tipo dialéctico, de tipo exclusivo, que se rige por el principio del out-out, o una cosa o lo otro, un extremo o el otro, o la fe o la razón, o la gracia, o bien las obras, la naturaleza enfrentada igualmente a la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Crear ese tipo de realidades dialécticas exclusivas y excluyentes, ¿no? Entonces esa dialéctica de la exclusión irá en contra de la colaboración con la misión salvífica que establece el Vaticano II, el Lumen Gentium número 26, y es en definitiva consecuencia de la antropología teológica compartidas por la Iglesia Católica y Ortodoxa, que dicen que cabe una colaboración humana, es decir, que al no estar la naturaleza humana pervertida del todo, corrompida del todo, muerta, sino que está simplemente herida, cabe por tanto una cierta colaboración por parte del ser humano. Entonces, por el contrario, vamos a ver cómo en el mundo protestante hay una habitual desconfianza con las mediaciones. Por ejemplo, los sacramentos. Por ejemplo, la Iglesia. Por ejemplo, el sacerdocio. Cómo un ser humano corrompido, pervertido, empecatado, puede colaborar con esa gracia divina, es algo que no consiguen resolver, les parece algo antagónico y entonces por eso se posicionan del lado de la exclusión, del lado de las solas, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Esto nos va a llevar a una cierta radicalidad en el sentido segundo de esta expresión. Radicalidad viene de raíz, no nos referimos a este significado, sino lo que podríamos llamar radicalismo. Va a dar lugar a ciertos ismos. El ismo, por decirlo de alguna manera, es algo equivalente a lo que los médicos llaman itis, ¿no? Itis es una inflamación, ¿no? Una otitis es una inflamación del órgano auditivo que crea un cierto dolor. Una peritonitis es una inflamación del peritoneo, así sucesivamente, ¿no? Por eso podríamos decir que esta dialéctica, que tiende más a un espiritualismo, el espíritu evidentemente es bueno, es necesario, es la forma del cuerpo, es lo que anima, lo que unifica, pero una espiritualización excesiva lleva a una cierta desencarnación, a un olvido del cuerpo. O puede darse un naturalismo como reacción frente a, como van a ver, es todo un movimiento pendular que va de un extremo a otro, ¿no? Al sobrevalorar la gracia y que solo me puede salvar la gracia, puesto que mi razón, mi libertad, mi misma naturaleza están corrompidas, entonces hay un movimiento reactivo que produce una exaltación unilateral de la naturaleza. Es decir, no hay una colaboración entre naturaleza y gracia, sino o bien hay un espiritualismo donde todo es gracia y solo gracia, o bien una exaltación de la naturaleza totalmente
olvidada del orden sobrenatural. O bien podemos ver como una tendencia dentro del pensamiento de ámbito protestante al individualismo. Eso incluso se puede notar en las sociedades protestantes. Se suele decir que esto en América me han dicho que se ve con frecuencia, ¿no? Ya me corregirán los americanos aquí presentes, como las sociedades de origen protestante son más individualistas, mientras las de origen católico en principio son más solidarias. El tema de la familia, el tema de las relaciones sociales tienen un mayor protagonismo que dejan que el individuo quede aislado. En algunas de estas sociedades protestantes, por lo menos las que conozco yo, a veces el individuo es tú mismo con tu mecanismo, y cada uno se arregla por sí mismo, incluso en el ámbito del conocimiento. Al principio el individuo es el órgano de interpretación de la verdad para al final convertirse en puro subjetivismo que oculta la misma instancia de la verdad. No sé si me estoy explicando, pero digamos que tiene esos bandazos, esos movimientos pendulares que van de un extremo a otro como consecuencia del protagonismo unilateral de una de las dos dimensiones, en este caso la sobrenatural. Vamos a poner algún ejemplo más, ¿no? Como parte positiva, vamos a ver que hay una exaltación del teocentrismo, la importancia de Dios, Soli Deo Gloria, o del cristocentrismo, Solus Christus, y entonces esas instancias tienen una importancia que en principio es positiva. El problema, como vemos, es que a veces esto se afirma de un modo unilateral, es decir, Dios sin nosotros, o Cristo sin la Iglesia. Como ven, lo católico es más inclusivo, más de la lógica del et, no solo, sino también. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no es otra cosa que Cristo extendido, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Los padres dicen, ¿no? El misterio lune, ¿no? Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Quería preguntar usted algo. Dígame. Sí. Socialmente sí. Digamos, vamos a ver cómo, por ejemplo, enseguida, como consecuencia de esa unilateralidad, vamos a ver cómo coexisten, por ejemplo, el racionalismo propio de la Ilustración con el pietismo. Dentro del ámbito más piadoso luterano es el pietismo. Sin embargo, en el mundo civil, como consecuencia de una secularización, que es un fenómeno típicamente protestante, hay una reacción y se subraya el ámbito de la razón, relegando, por ejemplo, la religión al ámbito puramente sentimental, como vamos a ir viendo, ¿no? O sea, lo que quiero decir para matizar, esto no es algo que se puede achacar al mismo luteranismo, pero sí que es un epifenómeno, ¿no? Una manifestación tal vez reactiva, una consecuencia no deseada de ese pensamiento de origen luterano. Y entonces tenemos una cierta unilateralidad, decíamos, y vamos a hablar también del pesimismo antropológico. Como para Lutero, al estar la naturaleza humana corrompida, ser ese montón de estiércol del cual hablábamos el otro día, pues lógicamente del hombre no puede salir nada bueno. Vamos a ver cómo la razón no puede conocer, cómo la libertad no puede decidir, cómo no puede colaborar, cooperar con la gracia. En ese sentido, se suele llamar a eso pesimismo antropológico frente a un optimismo relativo, un optimismo realista por parte del pensamiento más católico o
compartido por nuestros hermanos ortodoxos, de decir, bueno, evidentemente tenemos esa huella del pecado original, pero no se puede hablar de una naturaleza totalmente corrompida, ¿no? También se puede hablar de esta funcionalidad soteriológica que habían señalado ya los ortodoxos, de cómo todo está dirigido a la salvación. Decíamos que Lutero estaba obsesionado con la salvación y más en concreto con la propia salvación. Puede existir un Dios misericordioso que sea capaz de salvarme. Evidentemente es una preocupación urgente, pero digamos que desde el punto de vista teológico, por ejemplo, olvida el orden de lo creado, porque lo creado ha quedado totalmente contaminado por el pecado y no puede salir nada bueno de él. Entonces, incluso hay un olvido relativo. Todo esto, todas las afirmaciones así un poco tajantes que podamos hacer tienen que ser matizadas, porque luego dentro del mundo protestante encuentras autores pues que, por ejemplo, tienen tratados de la creación en clave luterana, pero donde intentan dar importancia a este tema, ¿no? Ahora también en fecha reciente se le está dando importancia a la creación con motivo con toda esta cuestión del Klimawandel, ¿no? De la cuestión climática, el cambio climático. Toda esta cuestión del medio ambiente pues está haciendo recuperar el tratado sobre la creación. Y bueno, sin quedarnos tampoco en eso solo, también teniendo en cuenta la importancia de la salvación y que Jesucristo es nuestro Salvador, mi Salvador, que también tiene importancia, pero digamos que lo que puede aquí un poco tacharse es de excesivo énfasis en una dimensión, ¿no? El profesor Sarañana solía decir que Lutero exageraba, o sea, que era tan enfático que subrayaba demasiado una dimensión olvidándose de las demás. No sé si citamos el otro día a Chesterton, esa afirmación de decir, una herejía es una verdad que se ha vuelto loca. O sea, evidentemente Lutero tenía más razón que un santo, pero no fue santo. Él mismo no se percibía como santo. Y digamos que exageró tanto que olvidó la dimensión complementaria. Bien, otro aspecto positivo es el carácter dialógico e interpersonal. Digamos que el pensamiento luterano tiene un carácter como más entrañable, más cercano, más dialógico, más personalista, diríamos ahora. Y entonces la relación con Cristo, el diálogo personal que uno entabla con Él, que evidentemente son realidades compartidas también con nosotros, por nosotros, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que olvida, por ejemplo, es la dimensión complementaria, que es la ontológica. Entonces, todo es subjetivo, todo es meramente personal. Por ejemplo, la fe es solo fiducial, pero no tiene ningún contenido objetivo. Digamos que en el ámbito protestante habitualmente se desarrolla un pensamiento de tipo histórico, también una teología de tipo histórico, pero el tema ontológico queda menos desarrollado, queda un poco en sordina, ¿no? Si les sirve como indicación concreta, no sé si conocen la lección que dio Ratzinger cuando fue admitido en la Universidad de Bonn, un librito pequeño, porque es un discurso que se llama El Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Y entonces ahí él contrapone el pensamiento de Tomás de Aquino con el de Emil Brunner. Emil Brunner es un pensador reformado, calvinista. Entonces dice, bueno, Emil Brunner es muy personalista y Tomás de Aquino en principio es muy ontológico. Entonces ahí Ratzinger apunta a una tercera vía donde se tengan en cuenta las dos dimensiones, ¿no? Una síntesis entre los dos extremos, digamos, ¿no? Bien, pues
Y en definitiva se establece esa contraposición, esa dialéctica, la exclusión entre el out-out o una cosa o la otra, o Dios o el hombre, en terminología barthiana, o el infinito frente al finito, separados por un abismo, la gracia separada de la naturaleza, Cristo separado de la Iglesia. Y entonces la gran pregunta que nos planteamos siempre frente a la teología luterana en particular y protestante en general es ¿dónde queda la libertad? ¿Qué espacio tiene la libertad? Es curioso y un tanto paradójico que lo que nació siendo un movimiento para reivindicar la libertad, al final, en sede teórica, esa libertad parece que tiene un papel muy pequeño, ¿no? Como buena noticia, como noticia esperanzadora, en la declaración conjunta sobre la justificación del año 1999, que como dice Jungel, un discípulo de Barth, es más bien un acercamiento a la postura católica expuesta en el decreto de la justificación de Trento. Ahí, por un lado, se subraya la prioridad y la primacía de la gracia, eso es importante, si la gracia no podríamos obrar el bien en el orden sobrenatural, pero por otro lado, también se indica la necesidad de la libertad, de la cooperación, de la colaboración de nuestra libertad con la gracia para poder hacer el bien. Entonces, digamos que es un texto como muy equilibrado y también esperanzador. Como saben, esta declaración conjunta fue suscrita primero por católicos y luteranos, después por los metodistas en 2003 y después en 2017 se unieron los anglicanos y los reformados. O sea que, digamos, el punto de partida del protestantismo ha sido revisado y reformulado. Entonces, ahora tendría que llegar a otras cuestiones, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, la cuestión del pecado original, hemos adelantado ya alguna cosa. Les haré ver también, les enviaré el link de un vídeo donde pueden ampliar estas cuestiones. Y entonces hemos hablado de la corrupción de la naturaleza humana. Hemos señalado también la identificación del pecado con la concupiscencia. Nosotros sabemos que hay una inclinación al mal. También Chesterton decía, bueno, es difícil, incluso imposible demostrar que el pecado original sea borrado por el bautismo. Lo que sí es una evidencia es la existencia del pecado original. O sea, es una realidad que experimentamos todos los días cuando nos levantamos y en todos los momentos sucesivos a lo largo del día, ¿no? Notamos esa inclinación un poco, que sea la pereza, al abandono, al egoísmo y a tantas cosas pues, que pululan por nuestro interior, ¿no? Y entonces, la existencia de la concupiscencia es una evidencia en sí misma, una evidencia de tipo existencial, vamos. Claro, el identificar eso con el pecado es distinto, porque si esa inclinación al mal ya supone que has pecado, quiere decir que lo mejor es que te estés quieto, ¿no? Quieto parado, que no hagas nada, porque todo lo que hagas va a ser pecado y va a ser empecatado, ¿no? Entonces, existe la concupiscencia, pero esa concupiscencia no es necesariamente pecado, sino también toda la vida cristiana sería, vamos, prácticamente un suicidio moral. Todo lo que vayas a hacer, toda iniciativa que tomes, todo ejercicio de la libertad va a acabar en pecado. Por lo tanto, quédate parado y suplica la gracia, que es lo único que te puede salvar. Bien, entonces, para Lutero también el bautismo no va a borrar ese pecado original
y no solo va a quedar la inclinación, sino esa corrupción de la propia naturaleza. Vamos a ver que esto tiene consecuencias en el ámbito cognoscitivo y el ámbito moral. El ámbito moral, la voluntad está corrompida, la libertad no es capaz de obrar el bien. Y el ámbito del conocimiento, la razón es incapaz de conocer la realidad. La única vía de acceso, lo veremos enseguida, a la realidad es a través de la fe. Por lo tanto, tenemos ahí otros dos extremos reformulados. O bien hay un fideísmo, que conocemos solo por la fe, o como reacción habrá un racionalismo que se abandona en brazos de la razón, olvidándose del ámbito de la fe. Y en definitiva, lo que queda ahí expuesto y que va a tener una gran influencia en toda la teología protestante es la condición del simul justus et peccator, de cómo al no haber verdadera purificación, decíamos que el estiércol, que es la naturaleza humana, queda cubierto por la gracia, pues entonces en ese momento pues digamos conviven la maldad y la bondad en el ser humano. La maldad de un modo extrínseco, lo he dicho al revés, la maldad de un modo intrínseco y la bondad de un modo extrínseco. Nosotros hemos hablado de una regeneración, hablamos de un segundo bautismo a través de la penitencia, hablamos de una purificación, hablamos de una transformación, hablamos de una sustitución del pecado por la gracia. Entonces, digamos, el estiércol es sustituido por nieve pura, blanca, ¿no? Entonces, para el protestantismo no es así, sino que, llevado por ese pesimismo antropológico, tendrá lugar esa connivencia del mal dentro de nosotros. Y por lo tanto, si el mal está arraigado en nosotros, todo lo que salga hacia afuera será malo, necesariamente malo. Bien, alguno de ustedes planteó el tema de la polémica de la razón. Supongo que conocen a este personaje, ¿no? Personaje típicamente luterano. Y ya saben ustedes que Lutero dedica a la razón unas palabras terribles, ¿no? Die höhere Vernunft, que traduciéndolo de un modo elegante podría ser la ramera razón. La razón es una prostituta propia de la cautividad babilónica que me va a engañar y me va a separar de Cristo. Por lo tanto, hace falta renunciar de un modo radical a esa razón. ¿Por qué es consecuencia de la doctrina de la justificación? Bueno, porque si solo la fe puede salvarme, solo por la fe puedo conocer. Por lo tanto, el papel de la razón va a ser un papel secundario y irrelevante, o bien en una sociedad secularizada se reacciona y entonces se subraya la razón de un modo unilateral y tenemos racionalismo típico de la Ilustración. Bien, por el principio de la sola fe tenemos una fe de tipo fiducial. Es verdad que esa fe fiducial por la cual yo entrego mi confianza a Cristo y como consecuencia de esa confianza hay una confidencia, pues tiene, digamos, ese carácter personalista, que ahora estudiamos en teología fundamental, ¿no? La fe más que, no sé, una especie como de absorción de un bloque de conocimiento,
es un encuentro con Jesucristo y a través de ese encuentro Cristo nos revela sus más íntimas verdades y podemos conocer los misterios de la realidad y los misterios de la salvación. Lo que quiero decir, que quizá no lo estoy explicando de un modo muy claro, es que junto a este carácter personal de conocimiento por la fe, también hay un carácter, podríamos decir, más objetivo, más cognitivo, dirían ahora, más de tipo noseológico. Es decir, no solo un encuentro con Jesucristo, es un encuentro del cual hay un encuentro que genera conocimiento. Cristo nos transmite sus más íntimos misterios y entonces compartimos ese conocimiento. Yo cuando doy clase en farmacia, porque doy una asignatura en farmacia, una introducción al cristianismo, en principio los de farmacia, que son gente estupenda, muy cumplidores. ¿Hay algún farmacéutico aquí? Veterinarios, ¿no? Pero, bien, pues no, iba a hablar bien de los farmacéuticos porque solo puedo hablar bien de ellos. Son gente muy cumplidora, muy trabajadora, da gusto encargarles trabajos enseguida. Pues yo les digo, mire, ustedes habitualmente funcionan por fe. Oh, tal, yo no creo, yo soy ateo, yo soy agnóstica, no sé qué tal. Yo, ustedes vienen a clase, el profesor, la profesora les cuenta lo que sea. Ustedes no van a comprobar eso que les han contado en clase al laboratorio. Si no, no tendrían toda la vida para repetir todos los experimentos y verificar todas esas verdades que les están entregando por fe puramente humana. Digo, pues eso es lo que los cristianos hacemos con Jesucristo. Es un testigo de confianza, en el cual depositamos nuestra confianza y como consecuencia nos transmite un conocimiento que nos supera, ¿no? Entonces, aquí digamos que los protestantes sobre todo subrayan ese carácter interpersonal de encuentro con Jesucristo, pero olvidan quizá ese conocimiento compartido que viene a través del encuentro con Cristo, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que estaba intentando explicar, ¿no? O sea, la fe fiducial es la confianza que uno deposita en Cristo y entonces uno encuentra la fe a través de Cristo. Pero digamos que ellos subrayan esa dimensión interpersonal, de relación interpersonal, pero se olvidan que la fe también es un conocimiento y un conocimiento verdadero, conocimiento fiable, un conocimiento razonable. Entonces, toda esa segunda parte, digamos, que los protestantes no la desarrollan tanto, ¿no? Es un carácter, bueno, pues más emocional, más sentimental, pero menos objetivo, menos universal. Yo creo que las dos dimensiones tienen que quedar suficientemente equilibradas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y entonces decíamos que había esas dos reacciones, acción y reacción. Por un lado, el fideísmo de corte protestante y luterano, sola fe, por otro lado, como reacción, sola ratio, y racionalismo típico de la Ilustración, ¿no? Otra consecuencia que hemos apuntado es el individualismo noseológico, el subjetivismo propio de un conocimiento puramente personal. Por ejemplo, lo que decimos nosotros, el lugar donde uno recibe la fe es la iglesia, para ellos no resulta tan evidente. Esa fe tiene una dimensión puramente personal. Nosotros sabemos que tiene una dimensión personal, pero también eclesial. No, ni nos salvamos solos, ni recibimos la fe solos, recibimos la fe en la comunión de la iglesia. Entonces, pues digamos que el carácter del conocimiento típico del pensamiento protestante es más de tipo individual. Incluso la lectura de la Biblia. ¿Cuál es la imagen típica del protestante leyendo la Biblia? Pues la chimenea ahí con la Biblia
dale que te pego, ¿no? Para nosotros la imagen de lo que es la revelación en acto es la palabra proclamada en la celebración litúrgica. Cuando el lector, la lectora leen en la Eucaristía, es el mismo Cristo quien proclama la palabra de Dios. Entonces, digamos que es la palabra en la Iglesia. Y para ellos tiene un carácter más de yo-tú, no tanto en nosotros. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, lo del bautismo de los niños lo veremos más adelante, pero déjame pensarlo un poco porque iba a improvisar una respuesta y no sé si es buena, ¿no? Pero el bautismo de los niños en principio lo veremos más en las comunidades anabaptistas que vienen después. Tanto Lutero como Calvino admiten el bautismo de niños. Bien, también una consecuencia que ustedes conocerán bien, sobre todo por Hartmann, es el antihelenismo, es decir, pensar que el cristianismo es una contaminación del pensamiento griego y entonces lo que hay que hacer es una Enthelenisigung, dicen ellos, ¿no? Una deshelenización. Hay que quitar todos esos elementos filosóficos, racionales, lógicos, que vienen de un pensamiento pagano, que es el griego. Entonces nos tenemos que quedar con la pureza puramente hebraica. Entonces hay un proceso de desracionalización, deshelenización, en fin, tiene que llevar a un cristianismo como más puro, más originario. También un cierto inmanentismo como consecuencia del subjetivismo, es decir, que todo lo que tiene que ver con la trascendencia del propio conocimiento o la trascendencia de la propia realidad, pues queda puesto en sordina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si nos acordamos la formulación de Calvert, ¿no? Es una relación entre el finito y el infinito, pero una relación tan distante que casi no existe. Entonces, entre el finito y el infinito, entre Dios y cada ser humano, hay un auténtico abismo. Lo único que me puede salvar es la gracia de Cristo, que me cae como una cascada, de un modo un tanto extrínseco, pero digamos que el carácter relacional que podíamos ver, podríamos decir, bueno, pues esto no es muy coherente con lo que hemos dicho, la fe fiducial. La relación entre naturaleza y gracia. O la relación entre Dios y la criatura. O lo que decía el mismo Calvart, ¿no? La analogía entis, ¿no? Que decía que era el único motivo por el cual nos hacía católico. Es decir, que hubiera una cierta analogía entre la realidad sobrenatural y la natural. Eso que hemos estudiado, ¿no? Pues la analogía del ser, ¿no? O la analogía de la gracia. Bueno, pues él habla más de la analogía de la gracia, pero no de la analogía del ser. Entonces, hay una separación absoluta entre el orden sobrenatural y el orden natural, ¿no? Y eso es lo que podemos calificar con el nombre de inmanentismo. Bien, y como consecuencia, digamos, de tipo social, de tipo noseológico, de tipo filosófico, tenemos a Kant con su moralismo y la relegación de la religión al ámbito del sentimiento. Por supuesto que tiene sus raíces ya en el pietismo. Kant es formado en el pietismo y entonces la religión está dentro de los límites de la razón.
Entonces la religión primero tiene una función social, después tiene una función moral. Muchas veces se utilizará la religión para mantener el orden establecido. Y por último, la religión queda relegada al ámbito puramente sentimental. Esto quedará todavía más acentuado con Schleiermacher, con el protestantismo liberal, donde el cristianismo es moralismo y el cristianismo es algo puramente sentimental, ¿no? Bien, esta es un poco, como ven, la deriva que va tomando el pensamiento protestante. Por supuesto que hay una evolución y a veces eso va a provocar incluso reacciones dentro del luteranismo diciendo, bueno, esto no es lo que dijo Lutero, que es verdad. Primero decíamos que Lutero es difícil de conocer por las contradicciones que puede presentar, su propio pensamiento, su propia formulación, pero además, bueno, pues ya habíamos visto que Melanchthon, su discípulo predilecto, ya se separa de él. Luego, si vamos a otros, en principio seguidores de Lutero y después antagonistas de él, ¿no? Como Karlstadt, Müntzer, mismo Zwinglio, Bucero, Ecolampadio, todos los reformadores de distintas ciudades. Bueno, perdón, esto es un vídeo que había insertado ahí sobre la reforma de la ciencia. Es una sesión que dieron en el CRIF sobre la influencia del protestantismo en el ámbito de la ciencia positiva, las ciencias naturales. Si os interesa, también se lo puedo pasar. Es interesante y además el profesor que lo hace, que es un profesor protestante, lo hace bastante bien, ¿no? De un modo bastante respetuoso también, o sea que en ese sentido. Bien, ¿se entiende lo del protestantismo liberal? Lo que hay. ¿Sí? Bien, entonces vamos a las cuestiones últimas, que es lo que se refiere a la Eucaristía, ministerio y eclesiología. Aquí ha cambiado el orden. Empezamos por el ministerio y recordamos algunas ideas que en el libro las tienen más explicadas y más desarrolladas, ¿no? Y es el tema del sacerdocio común, como Lutero redescubre esta realidad, el sacerdocio común de todos los fieles bautizados, y que eso es lo importante, que todos somos sacerdotes por el bautismo. Claro, la consecuencia negativa de esto es que él posterga, olvida el sacerdocio ministerial, incluso por los avatares históricos que dijimos, ¿no? De la ordenación por un presbítero, se pierde la sucesión apostólica. Pues la situación de los protestantes ahora habitualmente es que están bautizados, pero el resto de los sacramentos, al no tener el sacerdocio, pues no los tienen. Entonces, evidentemente pertenecen a la Iglesia porque han recibido el bautismo, pero la pregunta es, ¿cómo se puede santificar la vida ordinaria, el día a día, sin la Eucaristía, por ejemplo? Pues una pregunta interesante, ¿no? Digamos que es un proceso que está incoado, pero no está culminado. Después el criterio funcional. Es decir, lo que subrayan los protestantes de modo habitual es sobre todo la traditio, pero no la successio, por decirlo en términos técnicos, ¿no? Es decir, subrayan que han recibido un conocimiento a través de la predicación de la fe de los apóstoles. Es decir, la sucesión apostólica es recibir la fe predicada por los apóstoles. Pero el hecho de que haya una continuidad de tipo ontológico sacramental, una sucesión de imposición de las manos invocando el poder del Espíritu, es decir, una ordenación válida, dicho en términos canónicos,
eso para ellos no es tan importante. Es más, ellos caricaturizan un poco esta postura y la llaman la pipeline theory, la teoría del oleoducto, ¿no? O el gasoducto, que ahora está tan de moda, ¿no? Entonces, como la sucesión apostólica fue una especie de tubería que se transmite a través del sacramento del orden. Evidentemente, para nosotros es importante no solo la traditio, sino también la sucesión a través del sacramento del orden y también la comunio. Pero ellos, digamos, que simplemente se quedan en la transmisión de la verdadera fe predicada por los apóstoles. Y luego está la cuestión del episcopado, de la ordenación y de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica ya hemos mencionado. La ordenación la han dejado de practicar, sobre todo durante la Ilustración. Simplemente hacía falta el encargo pastoral para que uno desempeñara el ministerio. Después recuperan esa ordenación. Y el episcopado, como saben, al principio Lutero lo suprime y después, cuando se le desmandan algunas comunidades, como la de Münster o Karlstadt, entonces reinstaura lo que él llama la figura supervisores en sentido etimológico de episcopos, ¿no? De aquellos que vigilan para que se predique la verdadera fe. Pero evidentemente esa figura no está vinculada a la de ser un legítimo sucesor de los apóstoles. ¿Qué pasa con la Iglesia? Ya habíamos mencionado que él no se queda con el término iglesia, sino con el término comunidad. Gemeine, Gemeinde. Después, no es una eclesiología de tipo sacramental o eucarístico. ¿Qué es la Iglesia para Lutero? La esponsa o creatura verbi. Él pone la imagen de una muchacha a los pies del Señor escuchando su palabra. Lo que constituye la Iglesia es la predicación de la palabra. Y entonces, toda esa eclesiología eucarística compartida por católicos y ortodoxos de la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia, para ellos no tiene gran importancia. Sí que es verdad que en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo algunos desarrollos en este sentido, pero claro, la sustancia de la Eucaristía en los protestantes es distinta de la presencia eucarística que tenemos entre católicos y ortodoxos. Entonces, eso también te condiciona la eclesiología que querías hacer. Por eso, y con esto acabo, la Iglesia, sobre todo la Congregatio Fidelium, la Communio Sanctorum, la Versammlung der Gläubigen, o sea, la reunión de los que confiesan la misma fe en Cristo. Lo importante es, digamos, sobre todo la dimensión de la horizontal de la comunidad, ¿no? En contra de lo que dice la Lumen Gentium, de la purificación, ellos hablan de, como consecuencia del simul justus et peccator, como la Iglesia está pervertida y por lo tanto no puede ser un vehículo adecuado para la gracia, tampoco los sacramentos y mucho menos los sacerdotes. Y entonces nos encontramos con una eclesiología distinta con la cual tendremos que lidiar. ¿De acuerdo? Bien, pues descansamos un cuarto de hora y vemos después lo de la Eucaristía. Bien, vamos a seguir con lo que se refiere a la Eucaristía y tenemos que recordar las tres cuestiones en las cuales Lutero se separa de la doctrina católica. La primera es la cuestión llamada el Laienkelch, es decir, la cuestión de el cáliz
ofrecido a los laicos, dicho modo literal, es decir, la comunión bajo las dos especies. Bien, Lutero considera que negar la comunión bajo la especie del vino es negar la salvación. Los orientales, como sabemos, también ofrecen la comunión bajo las dos especies. Es una reivindicación que también habían tenido los husitas, Jan Hus, en Bohemia, en Chequia. Y bueno, la Iglesia Católica, por la doctrina de la concomitancia, es decir, donde uno recibe el cuerpo, no solo recibe el cuerpo, sino que también recibe la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, recibe a Cristo entero, no es que recibe solo el cuerpo sintetizado, por decirlo de alguna manera, separado del resto de la realidad de la persona de Jesucristo, sino que recibe a Cristo entero, ¿no? Pues también por motivos prácticos la ofrece muchas veces bajo una sola especie, ¿no? Bien, entonces, digamos, esto que para el Vaticano II no es... para el Vaticano II no es una cuestión de división, sin embargo, para Lutero sí que es una cuestión que nos puede dividir, ¿no? La segunda cuestión es lo que se refiere a la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Como saben, sacerdocio y sacrificio son dos. Tengo que recordarles que en clase no hay que utilizar el móvil ni cosas de estas. Ah, vale, está trabajando. Bien. Pues entonces la dimensión sacrificial de la Eucaristía para los luteranos, sacrificio y sacerdocio son dos palabras prohibidas. Y por lo tanto, ellos subrayan la dimensión convival, la dimensión de banquete. La Eucaristía es sobre todo un testamento. Y esto, como decíamos, es consecuencia de la doctrina de la justificación, puesto que si no puede haber mérito humano, ellos consideran que la misa, lo que llaman la misa papista, pues un intento de conquistar la gracia divina por un mérito puramente humano, lo cual es una locura. Habíamos mencionado que esto era consecuencia del alegoricismo medieval que concedía a cada gesto del sacerdote en la misa un significado correspondiente a la pasión de Cristo. Por ejemplo, decíamos el lavatorio de las manos es lo que hizo Pilato lavándose las manos, ¿no? Bien, entonces, al ser la misa un calco de la pasión, se reduplica, se crea una realidad paralela y entonces, en ese sentido, consideran que la misa es un intento de hacer sombra al único sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, eso con la cuestión, la noción de Trento de representatio, o dicho en términos actuales de memorial, pues queda también felizmente superado, habíamos dicho, ¿no? La cuestión que queda pendiente de las tres es la de la presencia. La presencia que al principio, hasta 1520, Lutero mantiene la doctrina católica sobre la presencia, es decir, la transustanciación. A partir de ese momento empieza a decir que son argucias de sofistería, que es una palabra así un poco rara para decir que son como un engaño, ¿no? Un intento de explicar filosóficamente lo que es un misterio de la fe, que es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Bien, y entonces luego ya con el tiempo, algunos dicen que es más de Melanchthon que de Lutero, llegan a la fórmula la consustanciación. Por cierto, en ningún momento creo que se ha dicho que los ortodoxos profesan la consustanciación, como alguno me ha puesto en el examen. Lo digo porque esto, dicho ya en tono amigable y jocoso, puede ser un nuevo motivo de división con los orientales. O sea, no vayan diciendo por ahí, los orientales hablan de la consustanciación, no hablan en ningún momento. Hablan de la metabolé, ¿no?
la transformación, transelementación, pero nunca de la consustanciación. Consustanciación es una doctrina, como vemos, típicamente luterana, es decir, Eucaristía al 50%. 50% del cuerpo de Cristo, 50% pan. Y por eso, en términos vulgares, aunque no es muy respetuoso, se habla de empanación, es decir, el cuerpo de Cristo con pan. Por lo tanto, la cuestión de la communicatio in sacris con los luteranos, como saben, según las disposiciones del Vaticano II, pues dice que todavía no es posible y por lo tanto hay que seguir hablando, sobre todo teniendo en cuenta el distinto concepto de sucesión apostólica y la situación de los ministros luteranos, ¿no? Creo que el domingo, aunque no sea un luterano, un antiguo obispo anglicano que se había hecho católico en las semanas precedentes o los meses precedentes, fue ordenado sacerdote, confirmado y ordenado sacerdote. Bueno, pues ese gesto denota que hay una situación distinta del ministerio en ámbito protestante en general y en ámbito católico y ortodoxo. Y por ahí iba lo que comentaba Mateus, ¿no? De cómo, pues mientras las que tienen verdadera sucesión apostólica son verdaderas iglesias, en este caso particulares, de los ortodoxos, sin embargo, a las realidades eclesiales que hay dentro del protestantismo, con ese ministerio distinto, se les denomina comunidades eclesiales surgidas a partir de la Reforma. Por lo tanto, decíamos que esta communicatio in sacris, de momento, vemos que hay dos de las tres cuestiones que están resueltas, queda la tercera, la de la presencia, que Dios quiera que se pueda solucionar en algún momento, que junto a las cuestiones eclesiológicas y de teología del ministerio, bueno, pues se pueden ir resolviendo. Y así como ha habido una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, podía haber una declaración conjunta sobre estas cuestiones de ministerio, Eucaristía e Iglesia. Bien, pues así están las cosas. Si a alguien le interesa, aquí, perdón por el paréntesis publicitario, aquí están mis obras completas sobre la cuestión luterana. Si alguien quiere mirar algo, pues ahí está, ¿no? Aunque esto no forma parte de la bibliografía obligatoria de la asignatura, ¿no? O sea, bien. Sobre la ética y la misión. Pues tenemos una percepción distinta a partir de la doctrina de el sacerdocio común de todos los fieles. O sea, Lutero dice que cualquiera trabajando o atendiendo a su familia ejercita un ministerio parecido al del sacerdote. No solo parecido, sino idéntico, puesto que todos somos sacerdotes. Entonces, digamos, las consecuencias que pueden tener, aparte del individualismo que hemos mencionado, que quizá da lugar a sociedades menos solidarias, pero sí más responsables, digamos, más cumplidoras. Antes hemos dicho la mala noticia, también hay que decir la buena noticia. Muchas de estas sociedades de origen protestante tienen menos corrupción, por ejemplo, ¿no? Tienen menos corrupción. O tienen un desarrollo económico, esta es la teoría de Troels, ¿no? Y de Max Weber, que las sociedades de origen protestante son sociedades económicamente más desarrolladas. Y a veces sociológicamente es así. Entonces, nos podemos preguntar por qué esto es así, ¿no? Pues primero porque hay lo que se llama una afirmación de lo secular, que en ámbito luterano es ya algo decidido, por lo que les he dicho, ¿no? Uno puede ejercitar ese sacerdocio recibido en el bautismo, en el trabajo y en la familia. Por lo tanto, esas tareas son tareas nobles, en las cuales uno encuentra a Dios y por lo tanto lo secular,
aunque parezca contradictorio con lo que hemos dicho del pesimismo antropológico o la separación entre lo natural y sobrenatural, yo lo siento, pero es digamos, una de las cosas que de repente pues uno no puede explicar muy bien, pero digamos que sociológicamente es así. O sea, la afirmación del mundo, el mundo como tarea, que no es exclusivo de los protestantes, evidentemente, pero que, digamos, los protestantes lo desarrollan de un modo especial en el ámbito desde el siglo XVI, ¿no? Bueno, creo que ya les conté que cuando yo hablaba con protestantes les decía que parte del espíritu que anima esta universidad era la santificación de la vida ordinaria, del trabajo, de la familia, etcétera, ¿no? Y como ellos quedaban un poco descolocados, ¿eh? Bueno, porque eso para ellos es un signo de identidad típicamente protestante. Sin embargo, uno lee la Gaudium et Spes y ve que eso también está ahí. Entonces, digamos, el equilibrio está, me parece a mí, ¿no?, en el orden de los sacramentos, ¿no? Que por un lado, eso que hemos dicho, ¿no?, tiene una eclesiología bautismal, pero no una eclesiología eucarística. Y en la vida cristiana ellos tienen el sacramento del bautismo, que les confirma, les unge para esa tarea en el mundo, pero no tienen la Eucaristía para consumar esa entrega, esa ofrenda agradable a Dios. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Entonces, digamos que ellos tienen esa conciencia de que el mundo es algo positivo, más en los calvinistas, como veremos, que en los luteranos, ¿eh? Pero por otro lado, los instrumentos que tienen para santificar esas realidades temporales, pues tienen un instrumental más deficiente que el que podemos tener nosotros a través de la Eucaristía. ¿Se entiende, no? La unión entre Eucaristía y vida, de la cual habrán oído hablar muchas veces, ¿no? Bien, y luego la doctrina de los dos reinos. Esto también es típicamente protestante, y es que Dios actúa a través de, digamos, el reino espiritual y el reino temporal, y que están perfectamente coordinados. Para poner un ejemplo, quizás sirva lo que hablábamos del sistema de impuestos que tienen en Alemania, en Suiza o en países así protestantes, o algunos países protestantes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos va a ser distinto, ¿no? Y es que el Estado, yo creo que esto es típicamente europeo, o sea, de estados confesionales protestantes europeos, por supuesto también en los países escandinavos, etcétera, ¿no? Entonces, quien recauda el dinero es el Estado y después se lo da a las iglesias. Entonces, las iglesias ya administran ese dinero a veces con gran generosidad. El otro día me contaba uno de ustedes que, pues, como había percibido dinero procedente de la Iglesia Católica Alemana a través de una institución, y cómo, bueno, pues esa ayuda le había venido muy bien en ese momento. Y ese, digamos, es el efecto positivo. El efecto negativo es que a veces la Iglesia, como les decía, está muy condicionada por los bienes materiales, y luego el Estado también ejerce un control sobre la Iglesia a través de esas convenientes donaciones, ¿no? Entonces la libertad de la Iglesia pues queda también comprometida, ¿no? Pero eso, digamos, que es también típicamente protestante, ¿no? Luego la responsabilidad diaconal se refiere a esa necesidad de ayudar a los pobres, que en principio, por ejemplificarlo de una manera, la Caritas católica de los protestantes en Alemania se llama diaconía. Entonces, también la Iglesia luterana ayuda generosamente a muchas iniciativas eclesiales, no solo en su propio territorio, sino también en todo el mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de los refugiados, tanto los de Siria como ahora los ucranianos, hay una labor ecuménica entre católicos y luteranos en Alemania, y están acogiendo a todos esos pobres refugiados que llegan a sus puertas, ¿no? Bien, y sobre la misión, lo primero que tenemos que decir es que no es una realidad especialmente misionera,
La iglesia luterana siempre ha sido una iglesia como muy nacional, muy local, pero a través de lo que se llama el Erweckung o Awakening en inglés del siglo XIX, es decir, el movimiento de la santidad que provoca el movimiento evangélico, el evangelismo, también los metodistas en ámbito anglicano, ese movimiento del despertar espiritual del siglo XIX va a llevar a que sean más misioneros, entonces desarrollen algunas misiones, ¿no? Y de hecho la Confederación Luterana Mundial entrará en el Consejo Misionero Mundial en el año 1921. Pero vamos a ver que los más misioneros, digamos, del ámbito protestante van a ser sobre todo los calvinistas desde un primer momento y también luego los anglicanos, los luteranos en menor medida, aunque también han desarrollado una labor misionera interesante, ¿no? A lo mejor en Tanzania han tenido misiones, no sé si alguien puede dar razón aquí, no lo sé. Hay misiones luteranas en el norte de Tanzania, ¿no? Sí, algo había oído de eso, sí. Bien, bueno, pues ya se ve que algo ha habido. Bien, en cualquier caso podemos recordar la Unitatis Reintegratio 19, que dice que estas realidades eclesiales, las comunidades eclesiales surgidas a partir de la Reforma, están unidas con la Iglesia Católica por una peculiar afinidad y necesidad. Son cristianos como nosotros, igualmente bautizados. Esta es la buena noticia. Ya se acuerdan que en el Vaticano II un párrafo es la de, ¿cómo es? La de cal y otra la de arena, ¿no? La buena noticia de la arena es esta, la de cal, donde se expresan más las diferencias, es que discrepan bastante, no solamente nosotros, sino también entre sí. Digamos, esa primera ruptura perpetrada por Lutero se repite ya en tiempos de Lutero, habíamos visto cómo, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Lutero se enfrenta a Zwinglio y se separa, y después Münzer, y después Karlstadt, la comunidad de Münster en el norte de Alemania, los anabaptistas, o sea, esa fragmentación va a irse repitiendo también en el ámbito doctrinal y entonces constituirá el protestantismo en un mundo variado, caleidoscópico, o sea, y a veces un poco caótico. Entonces, pero dicho en sentido positivo y para animar, ¿no? Yo insisto en que esto que puede parecer tan exquisitamente teórico, luego tiene su aplicación práctica, porque cuando uno habla con un evangélico, con un pentecostal, la teología que pueden tener, en el caso de que la tengan, es esta o la calvinista, la anglicana menos. Pero digamos, conociendo esto, que parece tan exquisitamente teórico, podemos llegar a realidades concretas. Bien, entonces con esto pasaríamos a lo que llamamos la segunda reforma, es decir, la reforma de la reforma. Si la primera reforma fue Lutero, la segunda va a ser Zwinglio, Ulrich Zwingli, sacerdote católico suizo, de la Suiza alemana. Había recibido una formación humanística en Viena y Basilea, que eran la Pamplona de entonces, ¿no? Viena y Basilea. Basilea fronteriza entre Francia, Alemania y Suiza, está ahí. Entonces, sede del concilio, una zona interesante, ¿no? Es vicario en Einsiedeln, un santuario mariano que hay ahí en Suiza. Y entonces él empieza ya en temprana época a criticar la doctrina de las indulgencias. Ahí él suele decir y reivindicar que sus críticas son contemporáneas a las de Lutero
La formulación de la doctrina de la justificación es simultánea a la de Lutero. Era un gran humanista, hablaba perfectamente el griego, y veremos cuál es la percepción que tiene Lutero de Zwinglion. Es predicador en Zúrich, donde durante la peste da manifestaciones de gran entrega, de gran heroísmo, y en torno a 1520, habíamos visto que Lutero empieza en 1517, o más, mejor dicho, rompe con Roma en 1517, pues 3 años después hace sus desarrollos sobre la doctrina de la sola escritura y de la sola gracia. Bien, entonces, en 1522, 2 años después, rechaza la autoridad del obispo de Constanza. Hay también un asunto con una mujer que complica las cosas ahí, en cierto modo. Redacta 67 tesis sobre las cuestiones que hemos visto. O sea, esto es más de lo mismo, pero vamos a ver cómo Zwinglio, no solo una vuelta más, sino 2 vueltas más, ¿no? Sobre la sola escritura, la Eucaristía, la cuestión de las imágenes, van a ser iconoclastas. Lo típico de los zwinglianos, la típica iglesia es el ambón, con mucho un crucifijo, sin crucificado, y a veces un altarcito o un altarcito móvil porque celebran muy poco la cena. Y las cuestiones de la justificación y la libertad, o sea que él también hace sus propios desarrollos, ¿no? Decíamos que era un gran humanista, un hombre como muy cerebral, muy racional, reflexión sin emoción, he puesto ahí. La cuestión de un cierto logocentrismo, la centralidad de la palabra de Dios. No hay tanta celebración litúrgica, sino sobre todo predicación de la palabra. Y entonces aquí ya se crea una nueva figura que es la de la teocracia. Vamos a ver cómo en Suiza, que es gente así como muy ordenadita, ¿no? Muy sistemática, pues se identifica el poder espiritual con el temporal. Habíamos visto los 2 reinos en ámbito luterano. Aquí prácticamente hay una identificación con una preponderancia del poder espiritual. Y entonces, en ámbito de la Suiza alemana, en Zúrich, da lugar a la teocracia. Bien, en 1525 celebra la primera Eucaristía evangélica, es el mismo año en el cual Lutero redacta la misa alemana. O sea, es algo, digamos, en paralelo, ¿no? Por supuesto, sin referencias sacrificiales y con una doctrina de la presencia eucarística, como veremos, más alejada todavía del realismo y más de tipo simbólico. Bien, entonces la finalidad de la teocracia es, como pone aquí, la mejora moral y cultural para la gloria de Dios. Es decir, el Estado tiene como finalidad fundamental dar gloria a Dios, lo cual suena muy bien. El problema es que a veces, como vamos a ver, suprime el ámbito de la libertad. Y entonces todo el sistema religioso va a estar pensado para el bien de la polis, para el bien de la ciudad. Hay una igualdad entre fieles y pastores, siguiendo lo que hemos dicho antes de Lutero, ¿no? Del descubrimiento del sacerdocio común, olvido del sacerdocio ministerial. Por lo tanto, fieles y pastores van a ser idénticos, ¿no? No sé si se dará lo que veremos luego en las iglesias, las llamadas iglesias libres, donde celebra cada uno por turno, ¿no? Hoy te toca a ti, sí, bueno, aquí uno acertaría bastante, ¿no? Porque hay bastantes presbíteros, ¿no? Pero si fueran todos laicos, ¿no? Una asamblea de laicos, pues de hecho son iglesias de laicos, entonces pues cada día celebra la Eucaristía uno. Bien, y entonces tiene también ese carácter político, donde se mezcla política y religión. El imperio
contra la reforma como un movimiento liberador del dominio imperial de Carlos V, ¿no? Y entonces eso tiene lugar una serie de guerras de religión, las terribles guerras de religión que asolaron Europa, de católicos contra protestantes, y ahí es donde muere Zuinglio, algunos dicen que descuartizado, despedazado, y después sus trozos fueron dispersados en las 4 direcciones del viento. Terrible, terrible. Bien, esta ilustración que ven aquí, esta es la reunión de Marburgo de 1529. Tiene un carácter así como icónico, importante, porque, no sé si se ve bien, aquí tenemos a Lutero señalando la mesa, hablando con otro, presuntamente es Zuinglio, que habitualmente se le representa ahí con barba así apuntada, ¿no? Y la disputa es de Lutero contra los sacramentarios. Los sacramentarios son los que negaban la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces estaban ahí entre los sacramentarios Zuinglio, Bucero, que es el reformador de Estrasburgo, Ecolampadio, el reformador de Basilea, Karlstadt, Munzer, de Münster, en el norte de Alemania. Todos estos niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces cuentan que Lutero cogió una tiza y escribió en la mesa Hoc es corpus meum, como reafirmando la presencia real. Por lo tanto, vemos que hay una diferencia grande en doctrina eucarística entre Lutero y Zuinglio. Y como la Eucaristía es, digamos así, decíamos que es como la punta del iceberg o iceberg, o como se diga, pues denota que hay una gran diferencia. Para Lutero, Zuinglio era un hombre demasiado mundano. Decíamos que era, en esa disputa de Marburgo de 1529, Zuinglio hablaba en griego. Era un gran humanista y era capaz de hablar en griego. Y entonces Lutero se enfadaba y decía, en latín o en alemán, pero no en griego. Y entonces Zuinglio, para fastidiarle, seguía hablando en griego. Entonces, digamos que el carácter es más humanista y por eso Lutero lo veía como un pagano, y va a haber una mayor centralidad de la palabra, y la Eucaristía vamos a ver que tiende más al simbolismo, una presencia simbólica y no una presencia real. En Lutero todavía se puede hablar de una cierta presencia real, que es con la fórmula de la consustanciación, y sin embargo en Calvino y en Zuinglio vamos a ver que bastante menos. Bien, aquí tenemos a Calvino, como les veo un poco postrados, vamos a ver este vídeo, a ver si soy capaz de... porque esto es un pequeño número. Antes todo era fácil. Copiar. A ver. Yo creo que ahí. Soy Andrés Conde, director de Save the Children. Estamos en Siret, en la frontera de Ucrania con Rumanía. Según datos de la policía rumana, más de 200.000 personas han cruzado como refugiados ucranianos desde hace un... Fue conocido por su extremada intolerancia religiosa,
Pensaba que Dios era un tirano que no conocía ni el amor ni la misericordia. De pensador de salón, este hombre pasó a ser un político y un teólogo que llevó a la práctica su meticuloso plan. Juan Calvino intentó construir un estado teocrático, pero creó una sociedad basada en ideales de libertad. Calvino. Juan Calvino, hijo de un notario, nació en el año 1509 en la ciudad francesa de Noyon. Su madre murió poco después de su nacimiento y desde muy temprana edad el chico se vio sometido a la autoridad de un padre despótico y severo que creía que la disciplina podía sustituir el amor paternal. Por deseo de su padre, Juan se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bourges. Calvino fue un alumno brillante. Participó en numerosos debates sobre la tesis de Lutero, manifestándose a favor de la Reforma. Juan era reservado y huraño. No caía bien entre sus compañeros, quienes le apodaban el accusativus por su tendencia a moralizar. Tras la muerte de su padre, quien jamás había permitido decidir por sí mismo a Juan, el joven de 24 años por fin tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones y una de las primeras fue la de estudiar teología. No se conoce la fecha exacta de la conversión de Calvino al protestantismo, pero sí se sabe que en el año 1533 tuvo que huir de Francia a Suiza junto con otros protestantes. En Suiza analizó y desarrolló la doctrina de Lutero sobre la reforma eclesiástica. Acostumbrado a la disciplina y el orden desde su infancia, Calvino temía el caos que podría devenir tras la eliminación de la autoridad de la Iglesia Católica. No tenía gran concepto de la raza humana y entendía que había que regular rigurosamente todas las esferas de su vida. Calvino pensaba que al imponer un férreo control sobre los hombres, se evitaría que éstos cayesen en la depravación. Plasmó esas ideas en su tratado La institución de la religión cristiana, que le valió la fama como científico y pensador. En el año 1536, Calvino, que se encontraba viajando por Europa, se detuvo en Ginebra, donde conoció a Guillermo Farel, pastor protestante. A instancias de Farel, Calvino decidió instalarse en Ginebra. Calvino consiguió trabajo como profesor de las Sagradas Escrituras. El salario era exiguo, pero tenía la oportunidad de poner en práctica su teoría, construir un modelo de sociedad cristiana ideal. Calvino logró que los ginebrinos se convirtiesen al protestantismo. Ahora, la vida de los ciudadanos estaba bajo control, todo estaba programado, desde el primer lloro del recién nacido hasta el último aliento del moribundo, desde los nombres con los que bautizar a los niños hasta la celebración de las bodas y la organización de los funerales. Estaba prohibido cortarse el pelo y vestir a la moda, celebrar banquetes y hablar en voz alta. Los pastores calvinistas, acompañados por la policía, inspeccionaban las casas y tomaban represalias si descubrían que en una cocina se estaba preparando un plato prohibido o que una mujer cosía un botón vestido. Ginebra no tardó en convertirse en un nido de espías. Denunciar a un vecino era una acción que agradaba a Dios. Con su vehemente fanatismo, Calvino traspasó todos los límites posibles y en el año 1538, por decisión del Consejo de la ciudad, Calvino y Farel fueron expulsados de Ginebra. Desterrado por su excesivo rigor moral, se refugió en Estrasburgo, donde habría de pasar los 3 siguientes años ejerciendo de pastor. A los 31 años se casó con Idelette de Bure. Los 3 hijos de Calvino murieron a muy temprana edad. Entretanto, Ginebra se sumió en la confusión y el caos. Los aterrorizados ciudadanos exigieron la restitución de las leyes calvinistas y en el año 1541 Calvino fue invitado a regresar a la ciudad. Calvino estaba convencido de que regresaba a Ginebra por voluntad divina. A los 34 años de edad, Juan Calvino se convierte en el padre de la nueva iglesia y se independiza de las autoridades de la ciudad.
Aunque ostentaba el modesto cargo de consejero del gobernador, tenía una gran influencia en los asuntos diarios de la ciudad. Las leyes se sometían a la aprobación de Calvino y este consiguió transformar Ginebra en un prototipo de la ciudad de Dios, el reducto del protestantismo. Por algo Calvino fue apodado por sus fieles el Papa de Ginebra. Convencido de que la salvación estaba en manos de Dios, Calvino exhortó a los ciudadanos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entendía que por medio del trabajo y el esfuerzo se llegaba al camino de la salvación. La riqueza, que provenía del trabajo constante, el ahorro y la austeridad se veía como un don de Dios. La autoridad de Calvino en cuestiones religiosas llegó a ser incuestionable. Trabajaba 20 horas al día, sin preocuparse por su salud. Cuando sus amigos le instaban a cuidarse, Juan respondía: «Quiero que cuando el Señor envíe a buscarme, me encuentre trabajando». Juan Calvino falleció a los 57 años de edad. Según su voluntad, el reformador fue enterrado sin ceremonias, sin monumentos y sin inscripciones en su sepultura. Calvino creó una doctrina especial que propugnaba la austeridad y el trabajo como medio de alcanzar la virtud moral. Se puede decir, sin temor a exagerar, que las teorías reformistas de Calvino jugaron un papel trascendental en la implantación del capitalismo en la sociedad occidental. Women who work full-time still earn 15% less than men. But that's not ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bien. Entonces, como hemos estado viendo en el vídeo en principio, la formación es una formación de tipo jurídico que vamos a detectar en el mismo calvinismo. El calvinismo es como mucho más organizado que el luteranismo. El luteranismo es más espiritual, más antropológico, más propio de un predicador, que de un jurista. Radicaliza el pensamiento típicamente luterano de separación entre lo humano y lo divino, estableciendo un abismo entre ambos, ¿no? Que habíamos recogido la formulación de Calvert de la separación entre el infinito y el finito. Dígame, ¿sí? Sí, ahí está en francés Calvin, pero en castellano decimos Calvino. Sí, creo que sí. Que falta una L, ¿no? Calvin, ok, gracias. Bien, luego la reforma de la Iglesia, que también vamos a ver cómo todo el calvinismo organiza mucho mejor todo lo que se refiere a la realidad eclesial. Hemos visto cómo la eclesiología de Lutero era más de tipo espiritual o espiritualista. En principio, Calvino define la Iglesia como la congregación de los creyentes en Cristo, la reunión espiritual de los creyentes en Cristo, ¿no? Pero, digamos, sus dotes organizativas y su mentalidad jurídica le llevará también a concebir la Iglesia perfectamente estratificada, ¿no? No hay episcopado, por supuesto, pero sí que hay pastores, doctores, diáconos y otro orden que son los presbíteros, los elders, que son los que guían la comunidad. De ahí vendrá el presbiterianismo, típico de Escocia y después de Estados Unidos. Los presbiterianos son calvinistas en ámbito anglosajón. Y como ha mencionado el vídeo, su gran obra es La institución de la religión cristiana del año 1536, que es un verdadero tratado teológico que no es tan disperso como Lutero. Lutero, habíamos dicho, como era un material ingente, formado de homilías y de
lecciones, predicaciones, todo mezclado. Aquí es ya un tratado sistemático, ¿no? Mucho más. Bien, hemos visto cómo el ímpetu, movido por el celo evangelizador, pues le va a llevar a una violencia verbal, incluso a algunas formulaciones más radicales todavía que las de Lutero, ¿no? Aquí he recogido algunos textos, el Catecismo, la fórmula confesional y la confesión sobre la fe de la Eucaristía del año 1537, que se expresará en los términos que veremos más adelante. Ya adelanto que es más de tipo simbólico que metabólico o realista. Bien, hemos visto cómo había un cierto moralismo, llegando a controlar también lo que se refiere a la sociedad civil, cómo hay protestas de los ciudadanos, cómo le expulsan y tiene que ir a Basilea y Estrasburgo, donde hace de pastor y adquiere una cierta experiencia pastoral, ¿no? Esto preconiza una tercera época, que es la teocracia en Ginebra. Habíamos visto que Zwinglio era Zúrich, mientras Calvino va a ser Ginebra. Ginebra va a ser la ciudad de Calvino, ¿no? Donde va a controlar todo a través del Consejo Eclesiástico. Por ejemplo, Calvino va a crear un sistema de calefacción para toda la ciudad, de calefacción central, y entonces digamos que habrá una cierta prosperidad material por parte de la ciudad, pero en detrimento de una serie de libertades, ¿no? Digamos que el calvinismo es muy productivo desde el punto de vista económico, consideran la riqueza material como un signo de predestinación. Veremos que la doctrina de la doble predestinación es importante para ellos. Y, por ejemplo, me contaban en Holanda las habitaciones, ¿cómo se llama? El salón de la casa, ¿no? El living, digamos, ¿no? El living room de la casa no tiene habitualmente cortinas, para mostrar a los viandantes, a los que pasan por la calle, la riqueza que uno tiene. Pues hay las obras de arte que uno puede tener, los muebles bonitos, la pantalla de televisión de plasma, lo que sea, ¿no? Y entonces que lo vean todos, porque si le va bien en este mundo quiere decir que está predestinado para el cielo. Yo me preguntaba qué pasaría si esto ocurre en alguno de los países que yo conozco, ¿no? Si exhibes todo al público, te puedes quedar sin ello en cuestión de instantes, ¿no? Bien, esto es importante. 1551, Consensus Tigurinus. Es el momento en el cual en Suiza se unen los zwinglianos y los calvinistas. Las separaciones son tan frecuentes en el protestantismo como las alianzas. Entonces ahí quiere decir que Zwinglio, que es el más radical, se une con Calvino, que es un poquito menos radical. Pero claro, eso también tiene consecuencias doctrinales, porque hay como dos doctrinas teológicas combinadas en una misma realidad eclesial. Luego veremos, o creo que hemos visto ya, cómo estos reformados, y hago un pequeño paréntesis terminológico, cuando hablamos de reformados, es verdad que se refiere a todos los que han nacido de la reforma protestante, pero aquí cuando hablamos de protestantismo reformado estamos hablando de Zwinglio y Calvino, de origen suizo, ¿de acuerdo? Entonces, estos reformados se van a unir con los luteranos, con consecuencias también doctrinales importantes, ¿no? Y para terminar, diremos esto, como hay una cierta resistencia, pero al final vence, Calvino instaura su régimen que supera a Lutero y se separa de él por ser mayor, más rigorista en lo moral, por incidir más en la dimensión visible de la Iglesia, dimensión comunitaria. Da una vuelta más en la cuestión de la interpretación de la Escritura,
Bien, y en el año 1561 ya hay un dominio teocrático completo sobre la ciudad de Ginebra. Bien, y con esto les dejo descansar, ¿no? Continuarán, descansen ustedes y, si Dios quiere, hasta el martes que viene. Muchas gracias.